lo que quiero compartir contigo el día de hoy se llama La Despedida. He titulado La Despedida. La despedida, ¿por qué? Porque la despedida tiene que ver con soltar, con dejar ir. Sí, a eso se refiere esa despedida. Y es bonito poder aprender a poder hacerlo. A veces nosotros cuando tenemos cosas que apreciamos, que queremos, nos aferramos a eso y no queremos dejarlo ir, ¿sí? Queremos disfrutarlo, a veces nos volvemos como egoístas, esto es mío y no, y nos ponemos como los niños chiquitos, no, este es mío, es mío, es mío, y no lo queremos dejar ir. Pero cuando hablamos de la despedida significa soltar, desprender o arrojar algo, ¿sí? Y esto es algo que nosotros hacemos más comúnmente de lo que nosotros pensamos, ¿sí? A veces cuando usted está en su trabajo, ¿verdad? Recibe su salario y que usted comienza a despedir, ¿verdad? Su salario, ¿verdad? Lo va entregando, se va despojando de eso y así pasa. Gracias, Marixa. Este, y ahí está el salario, ¿verdad? También cuando nuestros hijos van creciendo, llegan a un punto donde debemos preparar nuestro corazón para poder dejarlos ir y que ellos crezcan y formen sus familias. También tenemos que aprender a dejar ir cuando las personas fallecen, ¿verdad? Parten con el Señor o fallecen. Necesitamos aprender a cómo despedirnos, ¿sí? A cómo dejar, a cómo soltar eso. Y eh, hay cosas que cada uno de nosotros, en la medida que va creciendo y en la medida que va, en nuestro caso, conociendo al Señor, son cosas que van siendo un poco más fáciles, ¿no? Y esto de la despedida es importante. Pero si lo vemos solamente desde el punto de vista natural, digámoslo así, de las cosas cotidianas, no podríamos crecer en lo que Dios espera que nosotros crezcamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen otras cosas a las cuales nosotros debemos despedir. Y esas cosas son el miedo, la soledad, la ansiedad, la inseguridad que aflora en los momentos de despedida, ¿verdad? Todas esas cosas nosotros necesitamos aprender a despedir eso, a dejar ir todas esas cosas. Y esto es algo que el ser humano muy constantemente hace y es bueno aprender a gestionar de una mejor manera esto y la única forma en la cual tú y yo podemos aprender a despojarnos, a despedir estos miedos, estas inseguridades, esta soledad, todo esto es solamente a través de una relación personal e íntima con Dios. ¿Sí? Es el único que puede cubrir multitud de faltas, es el único que puede amarte de tal manera que no te haga falta ningún bien, es el único que puede darte una palabra de sabiduría, ¿sí? Que te ayude a iluminar el camino por el cual tú vas. Y es importante que juntos podamos ver y aprender todas estas cosas, porque la vida es difícil. Yo no sé quién cree que la vida es difícil. Bueno, quizás la vida de ustedes no es tan complicada, pues tienen una vida sencilla, sin problemas, ¿verdad? No les hace falta nada, están plenos, o sea, disfrutan de todo, ¿sí? Así como la vida de nosotros que tenemos al Señor y disfrutamos de esa manera, pero hay personas que no, pues disfrutan todo eso que nosotros disfrutamos y por eso es que este mensaje también es dirigido para esas personas, no solamente para nosotros, para recordarlo, ¿no? Entonces, pensando en esto, yo decía, Señor, ¿cómo, o sea, muéstrame en tu palabra cómo nosotros podemos aprender a hacer esto? Y una de las cosas a la cual Dios me llevó, aparte de muchos pasajes que vinieron a mi mente, pero quiero invitarte a que vayas conmigo a Juan, al libro de Juan, capítulo número 6, y vamos a estar desde el versículo número 22. Allí está ocurriendo un evento importantísimo, ¿sí? En la vida del ministerio de Jesucristo y también nos va a hablar un poco a nosotros el día de hoy. ¿Sí? ¿Están listos para recibir esto? ¿Sí? ¿Están listos? Bueno, vamos a darle en el nombre de Jesús, a ver cómo sale, dicen algunos.
Pero Juan 6, 22 dice lo siguiente. Bueno, aquí la historia, lo que está pasando antes es que Jesús está en medio de una multitud, ¿verdad? Estas personas tienen hambre, están reunidos escuchando las enseñanzas de Jesús, todo esto y de repente, bueno, se hace tarde, tienen hambre, entonces Jesús, bueno, le dice a sus discípulos, bueno, denles de comer y eran como 5.000 personas y entonces, bueno, Dios hace un milagro, ¿verdad? Y le da alimento a 5.000 personas y eso es algo maravilloso, pasa todo esto. Pero en el versículo 22 dice que al día siguiente la multitud se había quedado a la otra orilla del lago, se dio que se había quedado a la otra orilla del lago, se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y preguntaron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Entonces, cuando vemos esto, lo que está pasando en la historia, nos damos cuenta de que las personas estaban siguiendo a Jesús, habían disfrutado de este milagro, ¿verdad? Habían visto a Jesús bendecir los panes, los peces, y habían visto a Jesús hacer este enorme milagro de alimentar a 5.000 personas. Y la gente que había comido se quedaron impresionados con eso y dijeron, bueno, para allá va, y los discípulos no están. Y Jesús no está. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y dónde vamos a buscarlos? ¿No? Entonces salieron y estas personas, probablemente la Biblia no las expresa claramente, pero más adelante quizás nos vamos a poder dar cuenta de cuál era la intención verdadera de estas personas. Estas personas estaban siguiendo a Jesús con el motivo de saciar su hambre. ¿Sí? Las personas estaban buscando a Jesús para que resolviera ese asunto del alimento. Las personas estaban buscando a Jesús para que Él pudiera resolver los problemas que ellos estaban teniendo en ese momento. ¿Sí? Y a veces nosotros nos encontramos con Jesús o buscamos a Jesús con la intención en el corazón de poder encontrar esa ayuda, encontrar esa salida, encontrar eso que necesito, ¿sí? Y eso lo vemos allí con las personas que estaban siguiendo a Jesús. Más adelante, en versículo 26, dice que Jesús les da una respuesta a estas personas. Y les dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Y revela, ¿verdad?, el corazón de estas personas. Y dice, no porque hayan entendido las señales milagrosas, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios me ha dado un sello de aprobación. Dejándolo hasta ahí, versículo 27, ¿qué está pasando en la historia? Nos damos cuenta que vemos un Jesús que se da cuenta de que hay mucha gente que lo sigue y lo está siguiendo con el único objetivo de poder saciar su hambre, de poder resolver sus problemas personales, ¿verdad? Y entonces Jesús, ¿qué hace con esta persona? Le dice, hey, mira, ustedes me están buscando a mí para que yo les resuelva sus problemas. Ustedes me están buscando a mí para que yo les dé de comer otra vez. Es lo que le está diciendo. Y desnuda, ¿verdad?, la intención del corazón de estas personas. Y cuando Jesús los expone, les deja ver algo. Les dice, su interés es la comida. Y se preocupan mucho en las cosas que se echan a perder. Le está diciendo Jesús a estas personas. Pero Jesús no solamente los expone y para algunos podría quedar así como el malo de la película y le dice, miércoles, que no puedo decir esa palabra aquí, pero ustedes se lo imaginan, qué malos, ¿verdad? Va a quedar feo si digo la palabra, entonces, qué mala esta gente. Entonces,
Jesús no se queda con eso nada más, no se queda con exponer la intención del corazón de las personas, sino que agarra y las direcciona. Y lo vamos a ver más adelantico, dice, ¿qué le dice? Pongan su energía en. Entonces, no se preocupen por el alimento, no se preocupen por las cosas que se pudren, que se dañan en esta tierra, sino ocúpense en y pongan toda su energía en la vida eterna. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que afirma que Él, como el Hijo de Dios, como Jesucristo, tiene un sello y un respaldo de parte de Dios, el Padre. Y es maravilloso poder ver esto, porque yo no sé si tú en esta historia que te estoy contando o que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, te puedes identificar. ¿Alguna vez te has identificado que llega un momento en tu vida que no sabes por dónde entrarle al asunto que tienes enfrente y comienzas a buscar a Dios? Señor, dame sabiduría, ¿cómo resuelvo esto? Cuando estás en un momento de crisis muy fuerte, ¿qué es lo que mayormente la gente hace o hacemos? Dependemos y nos inclinamos a buscar a Dios, a alguien superior. Cuando alguien está enfermo y hay un diagnóstico que dice, mira, ya la verdad es que no podemos hacer más nada por ti, ya la medicina llegó a su tope, solo lo único que podría salvarte es un milagro. Entonces, cuando suceden esas cosas, las personas como que, ok, esto es lo que tengo que buscar y comienzan a buscar a Dios, pero no porque sea Dios, sino porque necesitan un milagro. Y eso es lo que estaba experimentando esta gente. Esta gente se acercó a Jesús con el propósito de que fueran alimentados, no para entender las señales milagrosas que Dios estaba haciendo. Y ahí uno se puede identificar, ¿no? Más adelante, en el versículo 28 dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Fíjense la respuesta de estas personas. No, Jesús, ya va, espérate. Las cosas no son así. Nosotros también queremos hacer las obras de Dios. Por eso es que estamos aquí contigo y queremos aprender. Bueno, y si nos brindas una hamburguesita, pues no está mal. Pues eso es un plus ahí, tú sabes. Pero lo que está diciendo esta gente es que como que, epa, no confundas las cosas, no es que nada más tenga hambre, es que de verdad yo quiero hacer la obra de Dios. Y Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Entonces fíjense que Jesús no le está diciendo a estas personas, a esta multitud, a estas personas que le estaban siguiendo, que ellos debían evangelizar, que ellos debían hacer una cantidad de cosas. Bueno, usted tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que... Dice que la única obra, la única obra que Dios quiere que tú y yo hagamos es que creamos que, ¿cómo dice? Es que crean en quien Él ha enviado, o sea, que creamos en Jesús. Esa es la única obra que Dios espera de nosotros. Fruto de eso, o como resultado de eso, viene la oración, el ayuno, el congregarnos, el meditar en la palabra de Dios y todo eso. Pero fíjense que estas personas estaban enfocadas en cosas que hacer. Y Dios nuevamente, en su inmenso amor y misericordia, los redirecciona y les dice, ya va, la única cosa que tú tienes que hacer es creer. ¿Y creer en quién? En Jesús, a quien el Padre ha enviado. Y en eso, cuando vamos a Juan 17:3, explica que eso es la vida eterna. Dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces fíjense bien que en este pasaje nos damos cuenta de que hay cosas que nosotros necesitamos despedir de nuestra vida. Por ejemplo, para esto que estamos leyendo, estas personas necesitaban despedir la necesidad de alimento. Ah, ¿qué estás diciendo? Que estaba muy gordito, no tenían que comer más. No, tenían que despojarse de ese interés por
cuidar lo suyo propio. Debían despojarse, debían inclinarse a poder conocer a Dios, no buscar, como dice un autor, buscar su rostro y no sus manos. Ellos tenían que despojarse de eso, porque ellos lo que estaban buscando era, Señor, resuélveme este asunto. ¿Sí? Y es interesante verlo porque dice eso, ¿no? La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Sí? Jesús es bien particular en estos diálogos porque yo me imagino a la gente, ¿no? Y me hago la escena y me consigo a estas personas diciendo, no señor, no nos digas interesados. O sea, no nos digas que somos unos interesados. Solo queremos hacer las obras que tú haces. ¿Sí? O sea, no somos interesados, que más bien queremos ayudarte, ¿vale? Queremos ir contigo, queremos aprender para ayudarte, ¿no? Y esto deja pensar mucho en cuáles eran verdaderamente las intenciones de ellos al decir estas cosas. Y no solamente de ellos, sino de nosotros. ¿Cuáles son nuestras intenciones cuando nosotros decimos esto? Bueno, nos damos cuenta que Jesús nos direcciona nuevamente a la obra aún más grande que alimentar a 5.000 personas. ¿Sí? Para nosotros alimentar a 5.000 personas es una broma impresionante, pero hay cosas más impresionantes que eso. ¿Y cuáles son? La vida eterna. ¿Y cuáles son? Que tengamos la capacidad de creer que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Eso es el milagro más grande que alimentar a 5.000 personas. ¿Con cuántos panes y cuántos peces? Con 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Parece loco, pero es cierto. Pero entonces, cuando continuamos en este diálogo, en esta historia, nos damos cuenta que en el versículo 30 dice lo siguiente. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Qué interesante otra vez el pensamiento de las personas. Fíjense que tienen una fijación con la comida. ¿Sí? Le está diciendo, cónchale, Señor, no es que seamos interesados, pero tú sabes que queremos otra señal milagrosa, pero no que sanes un enfermo, ni que abras el mar. No sé, pues Moisés por ahí dice en el libro de la ley que cayó maná del cielo, pan de Dios, de los dioses y tal. No, puede ser que yo unos pancitos ahí, unos maná, una cosa, ¿sí? ¿Verdad? Y lo que están diciendo estos hombres dice, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto y las escrituras dicen que Moisés le dio de comer pan del cielo. ¿Qué están haciendo estas personas con Jesús? Lo están tratando de inclinar a que nuevamente les dé ¿qué? Pan, alimento. ¿Sí? Y ahora están usando ¿qué? Ahora no están usando, ¿sí?, cualquier cosa, sino que están utilizando la misma palabra. Y están diciendo, bueno, Señor, pero si Moisés lo hizo, tú no eres más grande que Moisés, deberías hacerlo. ¿Sí? Por ahí dice, bueno, en mi tiempo decían, bueno, lo están haciendo comer casquillo. Come casquillo, le están ahí. No vayas a comer casquillo, salió un discípulo, me imagino. No vayas a comer casquillo, eso es que quieren más pan. Entonces, no sé, yo en mi mente loca imaginándome lo que cuando leo la Biblia, ¿no? Sí, así, si ellos fueran venezolanos, quizás fueran así. Pero bueno, entonces, fíjate, dice en el versículo 32, Jesús responde a eso. Dice, le digo la verdad, no fue Moisés que le dio pan del cielo, fue mi Padre. Y otra vez en su inmenso amor y misericordia, Dios que los agarra a ellos y cambia la manera de pensar porque le está diciendo, no fue Moisés, fue mi Padre. No fue Moisés, fue Dios quien hizo descender maná del cielo. ¿Sí?
Y ahora Él les ofrece un verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Señor, le dijeron, danos de ese pan algunos días. No, todos los días. Entonces, en este proceso, ¿verdad? Que estamos en esta conversación, en esta historia, nos damos cuenta que queremos creer lo que dice la palabra de Dios, pero nosotros voluntaria o involuntariamente exigimos algo. Le decimos, muéstranos una señal milagrosa. Señor, si eres tú, que se caiga el árbol que está al lado de mi casa. Señor, si eres tú, que venga alguien que no conozco, que no sabe nada de mí, y agarre y me diga cuál es el color de mis medias. A veces nos ponemos unas cosas, nos inventamos algunas cosas, algunas personas, no todos, ¿no? Pero nos damos cuenta de que voluntaria o involuntariamente exigimos una señal milagrosa, ¿sí? Y bueno, y a veces nosotros como creyentes, ¿qué hacemos? Señor, pero si tú abriste el mar, si hiciste pasar el pueblo de Israel, si derribaste al faraón, si enviaste plagas, ¿no me puedes hacer un milagrito tan sencillo como unos $10,000 ahí en mi cuenta, así de repente? Así, no sé, así, que no enriquecen ni empobrecen a nadie. Entonces, sí, entonces a veces como que tratamos de persuadir a Dios para que responda a nuestra oración. Y las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. Lo que estamos viendo es que nuestra perspectiva, debemos despojarnos de esa mentalidad que nos mantiene atados a este ámbito. Y perdemos de vista, no quiero decir que nos tenemos que salir de la realidad, pero perdemos de vista que la realidad sobrenatural de Dios es la que gobierna este mundo natural. Y cuando nosotros queremos experimentar esa sobrenaturalidad en este ámbito terrenal, necesitamos poner nuestra mente y nuestro corazón, ¿dónde? En un ámbito sobrenatural. Y ese ámbito sobrenatural no es esotérico, no es de los astros, no es nada de eso, sino que está representado en una persona que es Jesucristo. ¿Sí? Cuando nosotros nos enfocamos en conocer a Jesucristo, cuando nosotros en nuestro día a día vamos y va nuestra mente siendo transformada a través de su palabra, a través del compartir en medio de nosotros, a través de los testimonios, de las peticiones que hemos hecho a Dios, de las respuestas de Dios y de los silencios de Dios, a través de eso entonces nosotros vamos a poder experimentar y crecer en esa perspectiva sobrenatural. ¿Sí? Fíjense que estos hombres, luego de este diálogo que tiene Jesús con ellos, llega a un punto de que su forma de pensar ya cambia. Ya Jesús, como con ese amor y esa misericordia, les responde y cambia. Y les cambia la manera de pensar y ese pan, ese es el pan. Hay un pan de vida. Ese es el pan que nosotros queremos. Y aquí se voltea la balanza a favor del Señor Jesús. Fíjense en el 35 dice, Jesús le respondió. ¿Qué le respondió? Yo soy el pan de vida. ¿Sí? El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, lo que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió.
no para hacer mi propia voluntad. La voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a ellos? Mira, ustedes están buscando un pan de maíz o un pan, no sé cuál es el pan que a usted le gusta de ahí de la panadería, valga la cuña de la Rosita, que hay un pan gallego muy bueno, o no sé, un campesino, o el pan que a usted más le guste, a los que, pan de mantequilla, dice Gerardo, los que más le guste el pan, ¿verdad? Jesús no le está diciendo eso. Jesús le está diciendo, coman un pan de vida eterna, y ese pan soy yo. Y es impresionante poder ver esto, porque este pan tiene unas características. ¿Cuáles son esas características? Que sacia el hambre y la sed. Y es pan, no es agua. Qué interesante esto, ¿no? Y cuando ocurre eso, cuando creemos en Él, ¿sí? Porque dice, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Entonces, vemos a un Jesús que comienza a voltear la balanza hacia poder enseñarles lo que verdaderamente Él quiere enseñarles, lo que verdaderamente tiene peso y que va a transformar esa realidad natural que ellos están experimentando, y les está diciendo, ustedes tienen que comer de este pan. ¿Sí? Entonces, cuando tú llegas a tu casa, ¿verdad? Y miércoles llegas cansado del trabajo, abres la nevera, abres la nevera y te das cuenta que no hay nada hecho, te acuerdas de este pasaje. Y dices, Señor, tú eres el pan de vida, así que voy a comer de ti porque tú eres el que sacia mi hambre y mi sed. Y después de eso, pues cocinas, si quieres cocinar y demás, ¿no? Pero fíjate que la cosa no termina allí, sino que en el 41 comienza el corazón de la gente a ser expuesto otra vez. Y dice, entonces la gente comenzó ¿a qué? A murmurar. ¿A murmurar por qué? Porque estaban en desacuerdo. ¿Cómo es eso? O sea, ya va, ¿cuándo nos volteaste la balanza? ¿Cuándo? Ya va, ¿y dónde? ¿Qué pasó con el pancito? ¿Cómo es eso que tú eres el pan de vida? Entonces, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Este se volvió loco. ¿Cómo es eso que descendió del cielo si el papá es carpintero? Sí, no, este es Jesús, el que nosotros conocemos. Y ciertamente lo conocían en su expresión humana, pero no lo habían podido conocer como aquel que representa en lo espiritual el Hijo de Dios. No lo habían conocido como el Hijo de Dios. Y entonces comenzaron allí a hablar y Jesús le contestó, dejen de quejarse por lo que dije. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos lo escucharán, todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo le he visto, el que Dios envió, perdón. Entonces fíjense qué es lo que pasa cuando no entendemos algo. ¿Cuál es la respuesta de estas personas? Murmurar. Cuando yo no entiendo algo, cuando yo utilizo mi experiencia, cuando yo utilizo mi conocimiento, cuando yo utilizo eso, ¿sí? Cuando soy expuesto a una verdad como esta, ¿qué va a pasar? Voy a comenzar a murmurar. No, esos evangélicos están locos. No, esa gente son unos fanáticos.
Pero lo que pasa es que ellos están hablando desde su experiencia, están hablando desde su conocimiento. ¿Por qué? Porque todavía no han tenido el privilegio que hemos tenido nosotros de experimentar lo que es conocer a Cristo. ¿Sí? Y cuando vemos eso, nos damos cuenta de que hay una cosa más a la cual nosotros tenemos que despedir. ¿Y qué tenemos que despedir? La murmuración. Necesitamos despedir eso de nuestra vida, necesitamos dejarla ir, no forma parte de nosotros. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que dejar de ir? ¿Qué más tenemos que despedir? Necesitamos despedir los desacuerdos. Tenemos que ser intencionales, como dice la Biblia, en estar en paz con todos. ¿Sí? Es importante que nosotros nos esforcemos por eso. Sigue hablando, versículo 47, y le dice, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma del pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Y aquí se pone más complicado el asunto. Porque Jesús le está diciendo, mira, lo único que tú tienes que hacer es creer en mí. Y en eso vas a tener vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Sí? Sin levadura. Yo soy el pan de vida. Y entonces viene y luego le dice, este pan, todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Y aquí a todas las personas no lo entienden. ¿Qué? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Hay una película en Netflix, ¿cómo se llama? La Sociedad de la Nieve, creo. ¿La Sociedad de qué? La Sociedad de la Nieve. Tiene que verla, valga la cuña. ¿Sí? Ahí van a entender un poquito este pasaje. Aquí van a entender un poquito este pasaje. Eso los va a edificar bastante, así que véanse la película. Entonces está diciendo que ese pan que nosotros tenemos que comer es su carne. O sea, que nos está diciendo que nosotros tenemos que matar a Jesús y comernos su carne. Ahí se volvió loco. ¿Sí? Pero dice, mira lo que pasó con la gente, versículo 52. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él decía. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaron. O sea, esto es ilógico. ¿Sí? ¿Y qué pasa con lo que Jesús está enseñando? Ya va. ¿Qué está enseñando? Estos hombres en sus corazones, estas personas en sus corazones, se llenaron de dudas, se llenaron de inseguridades. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que necesitaban hacer? Necesitaban creer que Jesús es el único que le podía dar la firmeza que necesitaban para vivir plenamente, para vivir completos, para no tener hambre. Necesitaban era a Jesús. Y se les ilustró de tal manera para que ellos pudieran entender y comprender a qué punto necesitaban ellos creer. O sea, ustedes tienen que comer mi carne para poder ser parte de esto. Eso es lo que va a demostrar que verdaderamente ustedes creen. ¿Sí? Y vemos esto y bueno, las personas siguen allí pues discutiendo en esos paradigmas y esas cosas que uno tiene en la mente, ¿verdad? Y el versículo 53 dice, por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Y aquí es completamente brutal. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo
yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Entonces, fíjense lo que está diciendo Jesús, ¿no? Tenemos que comer y beber del Hijo de Dios. Ahora, como ellos tenían una fijación con el tema de la comida, Jesús les está diciendo, mira, todo lo que tú te comes forma parte de ti. ¿Sí? A veces nos podemos comer una tortica, ¿verdad? O dos, o tres, o cuatro. Y después más tardecito nos comemos un golfeado. Y después más tardecito, tienen hambre, ¿no? Una marquesa, te comes así dulce. Entonces te comes mucho dulce. Y pasados los años, ¿verdad? De comerte ese dulcito, ese rico, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tienes problemas con el azúcar. Claro, porque disfrutaste de todo eso. Ahora, ¿qué pasó allí? Todo tu cuerpo se hizo uno con todo el azúcar que te comiste. Eso es lo que pasó ahí. Entonces, igual, agarramos, ¿verdad? Y qué rico comer así, un cochinito así frito. Sí, a algunos les gusta, ¿verdad? A algunos les gusta. Sí, un cochinito así frito, o un bistecito así, solomo, cuerito, a la parrilla. Sí, sí, están conmigo, se imaginan la escena, ¿no? Bueno, entonces imagínate que ese solomo cuerito, ¿verdad? Esa parrilla así, bella, o ese cochinito frito que te puede gustar, una bandeja paisa, así como la que hace doña Martica, sabrosa, una bandejita paisa. Imagínate que cuando estás en ese momento, es Jesús. O sea, eso es lo que les trataba de ilustrar este hombre. Le estaba diciendo, mira, ese solomo cuerito que tanto te gusta, imagínate que soy yo. Y entonces, ¿qué haces tú cuando tienes eso enfrente así, te lo sirven con yuquita, guasacaca? ¿Ah? ¿Qué hace? Pero dime, pero no sé, están ahí como, no sé, no reaccionan. Te da el deseo, ¿verdad? El agua, la boca se te hace agua y miércoles, qué rico esto, ¿verdad? Entonces Jesús cuando le estaba diciendo esto a los discípulos, le está diciendo, mira, yo soy el bistec más jugoso que te puedes comer en la vida. Yo soy eso. Yo soy ese pan el pan que más te gusta. Yo soy lo supera 3 veces, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Nos está diciendo hoy que nosotros debemos despedirnos. ¿Despedirnos de qué? Despedirnos de esa manera de pensar en la cual nos olvidamos de disfrutar esos manjares, de disfrutar esa riqueza que tenemos en el Hijo de Dios, en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Y tenemos que abrazar, así como cuando nos comemos ese bistec así, esa parrillita sabrosa, ¿verdad? Nosotros necesitamos degustarlo. Y me gusta, Salmo 27, nos compartía Mari, que deleitarnos en el Señor. O sea, como cuando tú estás allí, te estás comiendo y te deleitas, lo disfrutas, lo saboreas. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos con Dios, o cada vez que nosotros estamos en nuestro día a día, debe haber esa misma inquietud, debe haber ese mismo anhelo, debe haber esa misma necesidad de poder ser alimentados de Cristo. Por eso le está diciendo aquí, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre para que sean uno conmigo. ¿Sí? Entonces, si usted agarra y come ese cochinito y 1 día y 2 días y 3 días y 4 días y 5 días y el chicharroncito y la cosa, ¿qué va a pasar con usted? Su cuerpo va a asumir que va a agarrar un poquito más de pesito, va a agarrar un poquito más de grasita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que estás comiendo.
Jesús lo que está diciendo a estos hombres y a nosotros hoy es que necesitamos despedirnos de los deseos que son pasajeros en este mundo y debemos enfocarnos en poder anhelar aquel que es el pan de vida, aquel que sacia nuestra sed, aquel que cubre todas nuestras faltas, aquel que llena nuestra vida a plenitud, que nosotros debemos enfocarnos en comer de Él, en beber de Él, y de esa manera nosotros vamos a poder experimentar y disfrutar una vida plena y abundante. ¿Quién no quisiera una vida así? Bueno, es posible y no hace falta que te depositen los $10,000 ahí que habíamos hablado hace un ratico, ¿verdad? ¿Sí? Es importante. ¿Ah? 100,000, que nos depositen 100,000. Ajá. Entonces, fíjense que este pasaje es maravilloso, bueno, pero lo voy a dejar hasta aquí, porque más adelante, esto le está hablando a la multitud, a los que lo estaban siguiendo, pero más adelante Jesús le pregunta a sus discípulos. Después de hablar con ellos, como que si estuviéramos hablando así, Jesús está hablando aquí y de repente los discípulos le preguntan, ¿verdad? Y él se voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Porque tampoco entendían cómo es eso de comer tu sangre y ver, ¿cómo es eso? No entendemos, Jesús, ¿qué estás hablando? Y entonces se voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Si quieren se van. Y salió Pedro, ¿verdad? Uno de sus discípulos y dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros nos quedamos contigo. No entendemos nada, pero yo me voy a quedar contigo. ¿Por qué? Porque el único requisito que Jesús está estableciendo en este diálogo es creer, no es entender. En este diálogo es creer. Entonces, por eso es que vemos en la palabra de Dios que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por eso es que nuestra salvación se basa en recibir y creer en Jesús. Por eso es que esa vida eterna se manifiesta en lo que creemos, más que en lo que conocemos o en lo que entendemos. El asunto aquí es preguntarnos, ¿verdaderamente creo? ¿O necesito despedir también mi incredulidad? Y yo creo que juntos necesitamos experimentar y cambiar nuestra forma de pensar, como dice Romanos, ¿verdad? Necesitamos renovar nuestro entendimiento, necesitamos profundizar, ¿verdad? Necesitamos experimentar eso que decía el salmista en el Salmo 27, ¿verdad? Que cuánto anhela, ¿verdad? Estar allí en la presencia de Dios, en la casa de Dios, ¿sí? Dice también el salmista que una sola cosa hago, una sola cosa pido, que esté yo todos los días. ¿Sí? ¿Dónde? En tu casa, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, uno dice, wow, entra en vigor, entra en validez y afirma lo que nos compartía Mari hace un ratito, ¿verdad? Decía, disfruta tu presente y no te preocupes por tu futuro, porque tu futuro está en las manos de Dios. Cuando comemos de la carne, cuando tomamos de la sangre del Cordero de Cristo, entonces podemos experimentar eso verdaderamente. Ya la ansiedad no nos domina, ya el temor no nos domina, sino que podemos vivir una vida confiada, plena, con pasos firmes. ¿Sí? Y por esa razón, cada uno de nosotros debe revisar dentro de sí y debe preguntarse, Señor, ¿qué quieres que despida hoy? Y necesitamos comenzar a despedir. Quizás es el miedo, quizás es la incredulidad, quizás es la queja, quizás es el dolor, quizás es la enfermedad, quizás, no sé, solo Dios sabe lo que tú necesitas despedir hoy. ¿Sí? Necesitas, o sea, cuando me refiero a despedir es soltar, dejar en las manos de Dios, dejarlo allí, en sus manos. ¿Sí? Quizás este hijo que te da problemas, ¿verdad?
según tu perspectiva. Quizás es la situación de tu casa que no te deja dormir porque no la has podido resolver. No sé qué es lo que necesitas despedir, pero Dios lo que quiere hoy es hacerte entender que Él es suficiente, que si comes de su carne, que si bebes de su sangre, vas a estar bien. Y lo único que necesitas hacer es creer. Es lo único. Entonces, yo quiero invitarte allí donde tú estás a que podamos reflexionar en eso, a que podamos pensar un poco y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que despida hoy de mi vida? ¿Qué es necesario que yo suelte, que yo arroje, que yo deje a un lado? ¿Sí? Porque a veces tenemos las manos tan llenas de preocupaciones, tan llenas de ocupaciones, tan llenas de temores, tan llenas de inseguridades, que eso no nos permite tomar las bendiciones que Dios quiere dejar en nuestras manos. Que queremos recibir las bendiciones de Dios. Señor, sí, bendíceme todos los días, pero aún con las manos llenas de preocupaciones y de tantas cosas. Y el Señor nos ve con misericordia y nos dice, pero ¿cómo te puedo entregar algo más si tienes las manos llenas? Por eso es que la Biblia nos enseña que Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Y les dice, pónganse mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y dice que Él es manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces, ¿qué hago yo? Todas esas preocupaciones, todas esas situaciones que son reales, que probablemente, bueno, sí, probablemente no van a desaparecer cuando yo las ponga inmediatamente en las manos de Dios. Pero ¿saben algo? Cuando yo hago eso, algo va a cambiar en mí. El mundo no necesita cambiar. Nosotros necesitamos cambiar. Y cuando esa obra, porque Dios no está perfeccionando al mundo, Dios está perfeccionando su buena obra en ti y en mí. Porque dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo vuelva. Entonces, este año 2024 va a ser diferente, va a ser glorioso, va a ser lleno de bendiciones, va a ser lleno de felicidad, de propósito, de alegría, va a ser lleno de todo eso, Señor. A veces uno pregunta eso. Y el Señor nos dice, sí, pero depende de ti. Depende de tu actitud. Depende de si estás dispuesto a creer y comer de mi carne y beber de mi sangre, para que tú y yo seamos uno, ¿sí? Para hacernos uno con Dios. Entonces, queridos amigos, ¿qué tal si oramos y le decimos al Señor, Señor, ayúdame a identificar qué cosas tengo que despedir de mi vida? Quizás tienes que despedir de tu vida que las suegras no son tan chéveres. Pues probablemente. Pero las suegras son chéveres. Quizás tienes que despedir de tu vida ese pensamiento de escasez que te persigue. Quizás tienes que despedir de tu vida ese pensamiento de soledad que te persigue. Así que yo te invito a que no tienes que hacer una enorme oración, solamente puedes decir, Dios, hoy me despido de este pensamiento de muerte, hoy me despido de este pensamiento de escasez, hoy me despido de esta rabia, de este enojo que tengo con tal persona, hoy me despido de la soledad, del temor a estar solo, hoy me despido del maltrato, hoy me despido no sé. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que puedas ayudarnos
a que cada uno de nosotros pueda despedirse, dejar a un lado, arrojar, dejar todo lo que sea necesario y todo lo que nos impida disfrutar de esa gracia, de esa misericordia, de ese favor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Que todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de tu nombre sea quitado de nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros pueda dar la bienvenida a la bendición, al perdón, al amor, a la fidelidad, como cantábamos hace un ratito. Y podamos decir sí, sí, porque esta verdaderamente es tu voluntad, que yo te conozca a ti y que conozca al Padre a quien te envió. Hoy podamos dar la bienvenida a que ese Jesús que hemos leído en la Biblia, ese Jesús del cual no hemos escuchado, pueda también hoy cada uno de nosotros darle la bienvenida y pueda decir: Jesús, bienvenido. Bienvenido a mi casa. Eres bien recibido. Eres aceptado. Hoy creo firmemente de que tú eres el Hijo de Dios, que murió, que resucitó al tercer día y que lo hizo para darme salvación y vida eterna. Hoy lo recibo. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. También hoy oramos y te pedimos, Espíritu Santo, que puedas hacer en nosotros esa obra tan perfecta de poder darnos el permiso de poder dejar ir ese dolor de hace muchos años atrás, que te tiene allí amarrado, que te tiene allí triste, que te tiene allí. De dejar de despedir esas palabras ociosas, estas personas que se levantaron y hablaron de ti. Dejarlas ir. Y perdonar. Señor, perdónalos. Y Señor, perdóname a mí por mantenerme atado a esto tanto tiempo. Quizás es un nuevo tiempo para cada uno de nosotros en el cual necesitamos abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Pero para poder hacer eso necesitamos despojarnos. Necesitamos tener nuestras manos libres, listas, para poder recibir de Dios todo el bien, la misericordia y el favor que Él tiene para nosotros. Por eso en esta tarde bendecimos tu nombre, Señor. Oramos para que cumplas tus propósitos, tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Hoy colocamos esta semilla de fe en creer en ti, Señor, y nos disponemos y nos comprometemos a regarla día a día para que esta fe crezca. Hoy, Señor, reconocemos que, así como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tu palabra es ese combustible que mueve nuestro ser, es ese combustible que anima nuestra fe, es esa fuerza que nos ayuda a seguir adelante. Y por esa razón, Señor, necesitamos ser uno contigo. Hoy te bendecimos, hoy te alabamos, hoy te glorificamos y te damos gracias porque hoy tenemos la oportunidad de despedir todo aquello que me aleja de ti. Y con plenitud y con libertad poder acercarme ante el trono de la gracia y poder hallar allí oportuno socorro y poder hallar allí plenitud, gozo para vivir este viaje de la vida lleno de gratitud, lleno de alegría, porque eso es lo que tú esperas. Para eso nos has dado tu salvación y el gozo de tu salvación siempre sea nuestra fortaleza. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.